Muy buenas tardes. Agradecemos su participación. Entendemos que es un tema relevante y que les genera mucho interés. La idea es que les dé una presentación de 40 minutos y los últimos 20 minutos lo podemos aprovechar en preguntas y respuestas. Es probable que no alcancemos a responder todas sus preguntas, sin embargo, más tarde vamos a tener otra sesión, o si no, pues en el módulo, en el stand del SAT, estaríamos dando respuesta. También nos pudieran estar escribiendo sus preguntas y al final nos las entregan, integran un correo electrónico y les hacemos llegar la respuesta. Básicamente lo que estamos buscando es que la información a través de las facturas, pues sea información de calidad que nos sirva y que les sirva a ustedes. También lo que estamos buscando es que todos esos problemas operativos a los que se están enfrentando con sus clientes, con sus proveedores, respecto a cómo se está emitiendo la factura, de que no se las quiero recibir porque no le pusieron efectivo o porque le pusieron la clave o porque le pusieron la clave más la descripción. Ese tipo de situaciones que muchas veces es porque el contador es muy pulcro, que quiere hacer las cosas a la perfección, o muchas veces porque son cuestiones que están utilizando para retrasar los pagos, ¿no? ¿Cuántas veces no ha sucedido que te regresan y te regresan y te regresan la factura y que por la coma, por el punto, que por que es mayúsculas, que porque es minúsculas, y obviamente eso les genera a ustedes un gasto? Y del lado del SAT, pues al final también el negocio que tenemos dentro del SAT, pues es recaudar. Y obviamente el tener 20, 30 facturas canceladas de una misma transacción también nos implica un gasto, les implica a ustedes el estar utilizando un recurso para cancelar la factura, para reexpedir, cancelar, reexpedir, cancelar, reexpedir, y al final debería ser un proceso mucho más sencillo que cuando teníamos la factura en papel. Entonces la idea propiamente de hacer este cambio es que la información que nos llegue sea información de calidad, que a ustedes no les estén rechazando la factura porque me equivoqué en el RFC, porque no se pobló correctamente. Entonces, estos años en los que lleva implementada y en operación la factura electrónica de 2011 hacia acá, nos ha ayudado a identificar ciertos problemas que nosotros al principio, cuando se estaba implementando el proyecto, pues pensaríamos que no se iba a presentar. Pues yo creo que para todos es muy sencillo decir, pues 2 más 2 son 4, ¿no? Entonces, desafortunadamente, al momento de que analizamos la información de las facturas, pues para muchos contribuyentes 2 más 2 no son 4, son 10, son 20, algunos dicen que son menos 40, otros que son miles de millones, y obviamente pues nos genera un problema porque no se puede explotar al 100 la información, no se puede estar utilizando, no nos permite a nosotros estar ofreciéndoles servicios que les faciliten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Al final, ese es el fondo del cambio. Queremos tener una factura, pero que la información sea de calidad, que no tenga errores y que a ustedes les sirva así como a nosotros. Aquí vienen algunos datos respecto a las inconsistencias que les comentaba. Pues dice, de 5.3 mil millones de facturas que se tenían de 2014, pues el 28% tenían un importe igual a cero. O sea, ¿por qué se estaban emitiendo tantas facturas en cero? Ya lo que hemos estado verificando durante estos años es que se están haciendo facturas cuando no es necesario emitir una factura. Desafortunadamente, la factura para muchos es un documento que le están dando un efecto contable, un efecto mercantil, pero para efectos fiscales no debería de estarse emitiendo la factura, simplemente. Si no hay un ingreso, pues simplemente no se emite la factura. Y vamos a ver por ahí algunos ejemplos relacionados, por ejemplo, con el tema de los depósitos, cuando uno deja un depósito por un arrendamiento. Eso no se factura, es una cuestión más de carácter mercantil, es una cuestión en donde pues se tiene ahí por si no me pagan, ¿no? Y al momento de que se dé el supuesto, pues ya me aplico el cobro y se emite la factura. Ese tipo de cosas se está facturando y obviamente eso va en detrimento del propio contribuyente. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que se está manejando. Importes no congruentes, pues ahí tenemos una factura extrema
de que, bueno, yo por lo menos no puedo leer todo este numerote, de que qué es lo que ampara, qué ampara esa factura, pues seguramente o alguien estaba jugando con el proceso de facturación o alguien malintencionado dijo, no, pues le voy a meter esta factura a mi jefe, al patrón, y pues ahí después que se arregle con el fisco, ¿no? También identificamos que muchos de los RFCs de los receptores no son válidos y obviamente el receptor por ni cuenta se da hasta que llega la declaración que va a presentar y se da cuenta de que no aparece la factura y pues no aparece porque el RFC está asociado a otro contribuyente o a un RFC inexistente y obviamente vienen de regreso con ustedes después de 4, 5, 6 o hasta un año después a reclamarles la emisión de la factura. Obviamente para ustedes pues puede ser un dolor de cabeza el estar atendiendo al contribuyente en marzo, abril, de todas las facturas que le expidieron anteriormente mal y que obviamente ahí tiene otra implicación que no vamos a entrar al detalle. Entonces, es un tema también importante que, por ejemplo, aquí en el caso de la nómina, traíamos 33 millones de RFCs de asalariados y el 4.5 era erróneo, estamos hablando de 1,5 millones de contribuyentes que, bueno, trabajadores que recibieron un pago y que si quisieran presentar su declaración para que les devuelvan por las deducciones personales que tienen, pues simplemente no podrían y ahí se genera un problema para el patrón, un problema para el trabajador y un problema para el fisco. Entonces, ese es un tema importante que lo que buscamos con estos cambios es disminuir la incidencia de error a efecto de que su proceso de negocio, ustedes, ahora sí que su negocio es vender, generar riqueza y obviamente el tema de si me dio su RFC mal, pues obviamente no quieren perder al cliente, pero les genera un costo, les genera una inversión que al final se puede resolver desde el principio. Si tuviéramos la validación del RFC del receptor, en el momento le digo, tu RFC está mal. No, que no está mal. O sea, no te la voy a poder timbrar porque si te la timbro de todos modos ni te va a servir. Entonces mejor de una vez ve y resuelve tu problema de RFC y ya después vienes y te doy tu factura sin mayor tema. De todos modos lo va a tener que hacer, tarde o temprano. Entonces la idea es que antes de que les genere un costo, porque para muchos de ustedes entiendo que contratan un proveedor, que tienen un servicio contratado de timbrado y que obviamente les pueden estar cobrando por timbre y obviamente el estar timbrando, cancelando, timbrando, cancelando, pues les genera una carga. Y obviamente para nosotros, pues ¿para qué queremos tantas facturas mal si de todos modos no se las vamos a poder, ni les acumulamos a ustedes el ingreso N veces, ni el otro lo va a poder deducir. También un tema importante es el de la cancelación indebida. Hay prácticas de algunos contribuyentes que van, realizan la transacción, se paga y a los meses la cancelan. Y obviamente la cancelan porque quieren disminuir ingresos. No nada más están afectando al SAT, porque al final dicen, no, pues está cancelada, ya no la acumulé y ya. El problema se le traslada al receptor de la factura porque al momento de que quieren deducir la factura y llega el auditor y le dicen, pues la factura que tienes, pues está cancelada, entonces, pues digo, mientras son peras o son manzanas, no les aceptan la deducción y obviamente les genera un problema. Entonces, se está manejando el tema de proteger esas facturas que ya están pagadas para que no se puedan cancelar. Y el tema de si a partir de la factura nosotros no pudiéramos saber si está pagada o no conforme está el esquema vigente. Por eso se incluye el famoso comprobante de recepción de pagos, que ahorita les vamos a comentar algunas situaciones muy específicas de la forma y el método de pago que pudieran también tener una incidencia en su operación. ¿Qué estamos buscando a partir de estos cambios? Pues transformar la interacción del contribuyente con la autoridad. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, que el cumplimiento de las obligaciones se dé de manera imperceptible. Si yo facturo todas mis transacciones y me facturan todas mis compras, pues ya no debería de tener necesidad de estar presentando la DIOT, ya no debería de estar teniendo la necesidad de presentar una informativa, de estar presentando la contabilidad electrónica. ¿Por qué? Porque al final la autoridad ya sabe cuánto gané, cuánto facturé, cuánto me pagaron, cuánto gasté y de esas facturas que yo
de las adquisiciones que tuve, cuántas ya efectivamente pagué. Entonces, pues simplemente debería ser un proceso mucho más sencillo y eso es lo que se busca. Digo, al final a todos nos duele cumplir con el pago de impuestos, pues que sea menos doloroso el tema del cumplimiento. Entonces, lo que buscamos es que no se sienta o no se note el pago o el cumplimiento de obligaciones fiscales. Obviamente el tema de la calidad de la información, sabemos que no todos los temas quedan resueltos, pero en la medida que podamos minimizar los errores que se presentan durante la emisión de la factura, en esa misma medida ustedes van a destinar esos recursos a cuestiones propias de su negocio y no estar atendiendo a 10, 20, 30 contribuyentes que llegan a que les expidan la factura, que se la cambien, que por qué le pusieron SDMX si es Ciudad de México, o por qué le sigues poniendo DF si ya no es DF, es CDMX, y cuestiones tan banales como que si le pusieron efectivo con mayúsculas o con minúsculas, ya no se estén dando. Y esto es a partir de los catálogos que estamos integrando. Obviamente, al tener una información estandarizada, pues el SAT y ustedes pueden alinear todos sus procesos, de tal suerte que pues al final vamos a leer los mismos códigos. Tú vas a utilizar un código que identifique que la forma de pago fue efectivo, igualito al mío. Y ahí ya no hay de que si le pones la clave, que si le pones la descripción, que si pones nada más la descripción, simplemente se pone la clave y todos amigos. Eso nos va a ayudar a nosotros a explotar la información, a ustedes a integrar en su proceso contable toda la facturación sin necesidad de hacer algún tratamiento o algún procesamiento adicional. Digo, muchas veces dices, pues sí tengo la factura, pero pues el señor maneja un catálogo diferente al mío, él maneja una cuestión diferente para describir el producto, etcétera, y obviamente eso me genera reprocesar la información de tal suerte que la pueda estar integrando. Entonces, lo que buscamos es facilitar la integración, la explotación de la información y también eliminar prácticas indebidas. Sabemos que hay contribuyentes que dicen, tú emíteme la factura y le pones que ya te la pagué en una sola exhibición y que fue transferencia. Siempre te pago por transferencia y te lo juro. Pues sí, el tema es que a partir de esas modificaciones lo que buscamos es que si la factura aparece como pagada, necesariamente debe de existir un reflejo en la parte de los impuestos. Simplemente si dicen que te pagaron 150,000 pesos de IVA de una factura, pues esperaríamos que esos 150,000 pesos pudieran estar entrando o en su defecto, previa acreditación, compensación, lo que sea, pero al final debe de haber algo de IVA. Si no lo hay, entonces ahí hay un tema. Si ustedes acceden a esa mala práctica de poner que la factura fue pagada cuando no fue pagada, ahí los paganos van a ser ustedes, porque la autoridad les va a requerir, tú emitiste una factura, recordemos que una factura al final es como una manifestación y recordemos que vienen firmadas con una firma electrónica que es el certificado de sello digital en donde ustedes manifiestan que todos los datos asentados ahí son correctos. Entonces yo no pudiera manejar como en el caso del papel, que antes decían, pues aquí hay facturas por 20 millones de pesos. Yo no lo emití, hay un repudio y no había forma de imputarles. A partir del uso de esta tecnología, pues tú la firmaste, no que yo no la firmé, claro que la firmaste. Y luego entonces tendrías que estar pagando, digo, entrarían a un proceso ahí de discusión, de aclaración, sin embargo, le están trasladando su cliente a ustedes una bronca que no deberían de tener. ¿De acuerdo? Ese tipo de prácticas indebidas, incluso también te dejo que pongas aquí tu mercancía en primer plano dentro de la tienda, pero me vas a tener que hacer un descuento porque te estoy promocionando tu servicio. Entonces, una nota de crédito, eso no es una nota de crédito porque ni es descuento, ni es compensación, no es nada, simplemente es, ok, tú me estás cobrando porque mis productos están en primer plano, luego entonces me das una factura y compensamos tu factura contra la mía, pero al final tú acumulas, yo acumulo, yo pago el impuesto, tú pagas el impuesto, ¿no? Simplemente. Entonces, eso también es una mala práctica. Lo que estamos buscando es eliminar esas prácticas indebidas porque al final eso va en perjuicio tanto de ustedes, porque al final no es un descuento, simplemente es
pues es una deducción que ustedes deberían de estar aplicando y contrafacturas disminuyendo el ingreso que en su caso tengan. Bueno, esto forma parte de lo que estamos buscando, es pues ya prellenar a partir de la propia factura las declaraciones, así como en el caso del anual que ya aparecía cuánto gané, cuál fue el impuesto que me retuvieron, mis facturas, y de ahí seleccioné nada más las que aplicaban para deducciones personales. Si por mala fortuna no me di cuenta de que mis facturas que pagué con tarjeta me las pusieron como efectivo, pues ya en automático el sistema me las descalificaba. Entonces, por eso es importante que ustedes vayan verificando como receptores que la información caiga bien en la factura. Obviamente se alinean los procesos, tanto es una cuestión de responsabilidad entre el emisor y el receptor, porque obviamente si no me has pagado, pues emito la factura como pago en parcialidades o diferido y la forma de pago por definir. Cuando llegue el pago, te emito el comprobante de recepción de pagos y ahí sí te digo cómo me pagaste, cuándo me pagaste, cuánto me pagaste y a qué facturas estoy aplicando el pago, porque también es muy común que un mismo pago lo saque el contribuyente para decir, pagué la factura A y luego vuelven a preguntar, es que con este mismo pago pagué la B y así. Entonces, a partir del relacionar la factura de pago a la factura, al folio de la factura, pues obviamente ya no se podría estar reciclando ese pago. Simplemente lo asocias a la factura y pues obviamente para efectos de quien hace el pago, pues se deduce una vez, para efectos de quien recibe el pago, pues lo acumula una vez. Esa es la idea al final. Incluso traemos eliminar declaraciones, ya la informativa de sueldos y salarios fue eliminada. El próximo paso con el comprobante de recepción de pagos, pues es eliminar la DIOT. Eso es lo que estaríamos buscando, de tal suerte que ya tenemos en qué momento le pagan, qué le pagan, por cuánto le pagan y cómo le pagaron. Entonces, pues ya no hay necesidad de estar mandando una declaración informativa de operaciones con terceros, porque además es parcial, son solamente algunas transacciones. El tema de la simplificación de la factura y la eliminación de errores, también buscamos que ya la contabilidad, pues al final ya tenemos los datos de las transacciones, ya habría que estar simplificando y si me apuran hasta eliminando la obligación de la contabilidad electrónica. Eso nos va a permitir a nosotros ya si hay alguna discrepancia que el auditor vaya directamente al tema donde tienen o identifican la diferencia, ya no que se metan a revisar todo el proceso y tengan al auditor sentado un año en sus oficinas, que luego dicen, bueno, pues ya te puedes hacer para allá, Entonces la idea, al final también eso es costo para el SAT. Digo, también somos o nos manejamos como una empresa, ¿no? Tenemos que ver cómo hacemos más, ganamos más sin invertir o con invertir lo menos posible. Y pues también esto nos va a ayudar a implementar acciones de combate a la corrupción. Al final vamos a ver cómo se está vendiendo para alguien un producto, el mismo producto, cómo lo están comercializando en otro lado. Y obviamente no es un tema propiamente de ustedes, pero también como autoridad lo que buscamos es que se transparente la relación comercial entre el gobierno, entre los particulares, a efecto de estar eliminando prácticas indebidas. Bueno, para los que estuvieron en los foros, pues básicamente lo que se está haciendo es crear un ecosistema, le llaman digital, fiscal digital, en donde la célula o el elemento primario pues es la factura electrónica. Poco a poco la factura electrónica, pues dirían en 2004, llegó para quedarse, ¿no? En 2004 cuando salió la reforma, pues se veía muy lejano el momento en el que ya todos los contribuyentes emitieran factura electrónica y obviamente que fuera en línea, como es la que actualmente opera, pues se veía todavía más lejano. Sin embargo, pues eso ya nos ha permitido tener auditorías electrónicas, tener un padrón de contribuyentes mayormente actualizado, declaraciones prellenadas, establecer modelos de riesgo, tendencias, ir verificando qué tanto empresas que se dedican a hacer cosas que no son correctas lo están haciendo, de tal suerte que podamos irnos adelantando. El tema del control de obligaciones va a ser muy importante porque, bueno, si el señor
no tuvo ingresos, no facturó este mes o no tuvo pagos que les realizaron, y si no presentó la declaración, ok, está incumpliendo una obligación de forma porque tiene que presentar su cero, ¿no? Sin embargo, si tengo al 20 contribuyentes que sí tuvieron ingresos, que sí les pagaron y no presentaron, pues obviamente me voy a ir sobre los que me van a tener o me deben algo propiamente, no por un tema de cumplimiento de forma. Eso nos va a ayudar a desagregar o a tener ya acciones de seguimiento, de cumplimiento mucho más puntuales, de tal suerte que seamos más eficientes y que si no tuviste o no percibiste ningún ingreso, pues simplemente, ok, pues te mando una carta de invitación, ¿no? Para que cumplas. No te mando un requerimiento, no te estamos multando. Y el tema de la contabilidad. Pues básicamente, ahorita la estrategia de modernización pues se está dando en el anexo 20. De hecho, iniciamos desde el año pasado con la publicación del complemento de nómina, el cual pues ya muchas de las reglas que ya vamos a integrar en todo el proceso de facturación se integraron desde enero, desde el año pasado que se publicó el tema de nómina, el tema de complemento de comercio exterior, la creación del complemento de recepción de pagos y obviamente pues todo va amalgamado con el proceso, la actualización de la versión 3.3 del anexo 20. Bueno, el fundamento legal, pues ya lo conocen, artículo 29 y 29A del Código, que establece la obligación de emitir comprobantes, 29A los requisitos, el anexo 20, que es el estándar técnico que señala cómo se debe de emitir la facturación electrónica, y aquí un tema importante es que recordemos que código te remite a reglas, reglas te remite a anexo, y dentro del anexo 20 ya en un proyecto que se publicó en el portal del SAT, si por ahí ustedes son cuidadosos, si checan al final del anexo, van a encontrar un parrafito que señala que las guías de llenado y toda la información que se encuentra publicada en el portal tienen efecto vinculante. ¿Esto qué quiere decir? De que si nosotros ponemos una guía no es así de como un documento informativo nada más, sino que si ahí dice que le tienen que poner de una manera a un campo y si ustedes lo ponen de esa manera, si el día de mañana llega el auditor, ustedes le pueden decir, pues la guía es ley. Bueno, la guía tiene, más que ley, tiene efectos vinculantes, jurídicamente es válido y esto me ampara. Entonces, si me quieres multar, pues simplemente no podrías porque al final la guía lo establece. Y esa partecita viene dentro del estándar técnico y como parte de ese estándar, pues es la guía de llenado. Las reglas de resolución miscelánea, todo el apartado 2.7 de la resolución miscelánea. Ok. Los cambios, si ustedes se han dado cuenta, pues básicamente refieren a cuestiones más de carácter técnico y operativo que legales. No se modificó el código fiscal con relación al tema de la facturación. Lo único que se está haciendo es replantear a través del anexo 20 el proceso de facturación. En esta sesión, pues básicamente vamos a estar revisando esa parte, la parte de los cambios del anexo 20. La parte normativa, pues esa parte pues no sufrió cambio, entonces la dejamos como está. El anexo 20 pues está compuesto por estos 5 elementos. Te establece cómo se debe de emitir la factura electrónica, el XML, cómo se debe de emitir, vamos a decir, la factura tradicional, típica, la factura que ampara retenciones e información de pagos. En este caso, lo que se está modificando es esta sección. Esto no sufre cambios. Si ustedes emiten comprobantes de retenciones e información de pagos, no sufre mayor cambio. El proceso de cancelación, pues hasta ahorita se mantiene como lo conocen, si bien hubo una modificación en código que establece que debe de haber una autorización o aprobación de parte del receptor de la factura para que se cancele, todavía no es vigente, conforme a las reglas que están publicadas en la resolución, pues se va hasta el 1 de enero del próximo año. Entonces el proceso de cancelación sigue funcionando como lo conocen actualmente, incluso
si ustedes se incorporan a partir del 1 de julio en la versión 3.3 del anexo 20. El tema del firmado tampoco cambia, el tema de complementos, cómo se integran los complementos concepto y la adenda, también no hay mayor cambio. Esta es la estructura actual de la factura, la versión 3.2. Aquí lo que queremos reflejar pues es que básicamente la estructura del comprobante no cambia, seguimos teniendo el elemento comprobante donde viene el lugar de expedición, el régimen del contribuyente, etcétera, etcétera, datos del emisor, receptor, los conceptos, el impuesto, los complementos. Aquí se está agregando un nodo donde ustedes van a estar integrando los folios de las facturas que en su caso se relacionen al comprobante que están emitiendo. Por ejemplo, si emiten una nota de crédito, van a tener que poner el folio de la factura a la que aplica esa nota de crédito. Tendrían que decir, ok, si yo emití una factura por 100,000 pesos y le voy a aplicar una nota de crédito y esa factura de 100,000 pesos, vamos a ponerle un número, es la A1, yo voy a tener que poner en esta sección de CFDI relacionados, cuando genere la nota de crédito, que esa nota de crédito afecta o aplica a esa factura. Tema importante, complementos. Todos los complementos que están enlistados, excepto los que están tachados, migran de la versión 3.2 a la versión 3.3. Los que no pasan, que se quedan en la transición, es el complemento de sector de ventas al detalle, el detallista. Esto básicamente lo utilizan las grandes empresas que tienen una relación comercial con las tiendas departamentales, que es donde les piden cierta información del detalle de la transacción. Esto se elimina como complemento. El SPEI de tercero a tercero también se elimina porque al final para eso se tiene el complemento de recepción de pagos y el tema de acreditamiento de IEPS. ¿Por qué? Porque a nivel ya de concepto se estaría desagregando si el IVA, el IEPS, si hay retención, si hay traslado, etcétera. Entonces también por eso se elimina. En este caso estoy subrayando el complemento de timbre fiscal digital, que si bien ese complemento lo integra el proveedor al momento de que certifica el comprobante, aquí el cambio es que se actualiza. Básicamente se agregan dos datos adicionales, que es el RFC del PAC que certificó. Hoy solamente la gente que es muy especializada en el tema sabe o podría saber cómo o quién, más bien, quién timbró una factura a partir del número de serie del certificado. Digo, no todos sabemos que descargas el certificado y lo abres y ahí viene el dato del proveedor. A partir de este cambio, lo que van a hacer es integrar los PACs, su RFC, para que ustedes puedan ubicar quién fue el proveedor que realizó el timbrado de su factura, ¿no? Cuando ustedes operan a través de algunos pools que le llaman de proveedores que mandan la factura y no saben a quién le cayó. Ahí ya lo podrían estar identificando plenamente. Y en el caso de este cambio, pues actualiza la versión del timbre. Para efectos de la emisión, ustedes pueden decir, bueno, pues es intrascendente porque al final yo no lo pongo, lo pone el proveedor. Recordemos que ustedes también son receptores de comprobantes. Entonces, al momento que reciban una factura de la versión 3.3, el complemento va a ser diferente y si su sistema de validación o recepción de facturas no lo actualizan, pues van a tener ahí un tema. Entonces, es importante que ustedes chequen con su área de sistemas o con su proveedor del servicio de recepción de facturas o de validación que se esté considerando este cambio. Dentro de los cambios al anexo 20 se integran dos tipos de comprobantes adicionales. Hoy tenemos ingreso, egreso y traslado. Se está integrando el comprobante de recepción de pagos y el de nómina. Hoy en la versión 3.2 cuando emitimos un comprobante de nómina, ¿qué le ponemos? Que es un CFDI de egreso. En el caso de los catálogos, pues lo que buscamos es si van a poner el lugar de expedición, un estado, si van a poner la forma en que se realiza el pago, que se utilice la misma clave para todos y no nada más es enunciativo, de decir, utilice este catálogo. No, se integra dentro de del XSD el catálogo para asegurar que si tú te equivocaste o tu sistema de facturación está mal, al momento de que llegue el PAC
e identifique una clave que no está dentro del catálogo, pues simplemente se esté rechazando o no se esté timbrando ese comprobante. Aquí viene un resumen de estos cambios. Hay 46 reglas de validación. Hay una confirmación de rangos cuando los importes sean altos. El registro de descuentos se da a nivel de líneas de concepto, ya no a nivel global. Y se integran propiamente los 17 catálogos donde la información que deberían de manejar todos los contribuyentes pues es la misma, ¿no? En 16 campos se incluyen formatos de estructura, o sea, se valida la estructura, que si bien a lo mejor dices, el RFC estructuralmente cumple, sin embargo, eso minimiza el error. Sin embargo, en el caso del RFC, además de la validación de estructura, se hace una validación contra la base de datos, o se va a hacer una validación contra la base de datos para verificar que además de que esté bien estructurado, exista en la base de datos del SAT. Eso tiene que ver con la validación del RFC del receptor. No se permite el uso de números negativos. Para muchos contribuyentes esto ha sido así como un shock, le está generando muchos problemas. Sin embargo, la idea es que no se utilice la factura para hacer un estado de cuenta, para hacer una liquidación de la transacción. Si ustedes tienen la necesidad de incluir si hay un anticipo y luego si le aplican algo o si hay una deductiva, etcétera, eso lo tendrían que hacer en un documento paralelo. En nuestro caso, lo único que nos interesa es que se facture el ingreso que efectivamente está teniendo el contribuyente. Por ahí tenemos el caso de las constructoras, ¿no? Que la factura parece un pergamino donde viene desde el anticipo, la amortización, etcétera, 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 etcétera. Las deductivas, el tema del 5 al millar, la retención de no sé qué, etcétera. Obviamente son cuestiones que son más de otro tipo de carácter, diferente al fiscal, y lo único que tendría que tener su factura es cuánto me van a pagar y es lo que voy a deducir, bueno, lo que voy a facturar. Todo lo demás se tendría que estar manejando a través de un documento que no es propiamente la factura. Entonces, si ustedes quieren ver reflejada en la factura ahí los negativos, lo pueden hacer en la representación impresa, ¿no? Simplemente lo integran en la adenda para efectos de la impresión. Sin embargo, lo que va a traer la factura y es lo que le va a llegar al SAT, es lo que efectivamente se está facturando y lo que efectivamente en su caso se estaría pagando. Entonces, el uso de negativos no es válido en esta nueva versión. No se permite el estar emitiendo conceptos con valor a cero. Eso no quiere decir que si yo emito una factura y por, no sé, cambio de un dispositivo por garantía, obviamente al cliente no se le va a cobrar nada. Simplemente se dice, ok, emites la factura, le pones el valor y ese monto que integra del valor del bien o del servicio que estás facturando, se lo disminuyes en la misma proporción o igual en el descuento. Entonces, eso te genera un cero, pero es un cero aritmético, no es un cero absoluto. O sea, lo que no sería válido es que pusiéramos precio unitario, cero. Y obviamente la cantidad por el precio pues nos va a dar cero y el total nos va a dar cero y todo nos va a dar cero. Eso es lo que no se permitiría, pero sí sería válido que tú pusieras precio unitario 10, por 5, 50, menos 50 de descuento, cero, y obviamente ahí sí la factura se pudiera estar expidiendo con un cero. Bueno, aquí vienen todos los atributos que se están eliminando, pues tienen que ver, muchos de ellos son herencia de los esquemas pasados, cuando teníamos el CFD, cuando teníamos el papel de imprenta autorizado, cuando teníamos el papel con el QR, en donde existían folios, existían series. Esto es lo que se está eliminando porque pues ya simplemente ya no se maneja, y en el caso de los CFDIs, pues la relación se va a hacer a través del nodo que acabamos de ver, que es el ID del documento relacionado. Los datos del emisor, perdón, del domicilio fiscal de tanto quien emite como quien recibe también se eliminan. Desde hace muchos años en el Código Fiscal se eliminaron esos requisitos. Sin embargo, por una cuestión de usos y costumbres, e incluso hasta porque el sistema así estaba desarrollado, pues se condiciona a que si no me das el domicilio no te doy la factura. Y obviamente eso genera un problema, porque dicen, bueno, si no me das domicilio no te facturo, ¿no? Te condicionan.
y mientras estuvieran dentro del comprobante, pues obviamente lo estaban condicionando, por eso se está eliminando. En el código se establece que cuando se emita la factura en un establecimiento diferente al domicilio fiscal, se incluye el domicilio de la sucursal. Esto lo vamos a controlar a través del código postal, porque pues, al final el contribuyente debe de tener dadas de alta sus sucursales ante el RFC y a partir de ahí se estará ubicando. Mucha de la información, bueno, la información aduanera tanto de la fecha como de la aduana, pues también se elimina porque el número de pedimento, los pedimentos los tiene el SAT. Entonces, con el número de pedimentos, si necesitáramos saber por qué aduana y cuándo entró, pues lo pudiéramos hacer sin mayor problema. Entonces, no es necesario que se repita información que ya tiene la autoridad. Estos son los catálogos que maneja el nuevo anexo 20, son los 17, desde aduana, método de pago, tipo de comprobante, la clave de producto o de servicio. Aquí es donde para muchos también ha sido un dolor de cabeza el tema de cómo voy a clasificar mis productos contra el catálogo que el SAT tiene publicado. El catálogo son alrededor de 52,000 elementos y la idea es que ustedes puedan estar ubicando de manera muy general su producto o el servicio que están enajenando contra una clave del servicio que tenga. Por ahí en algunos eventos hemos dado el ejemplo de las donas glaseadas, ¿no? Que si ustedes buscan en el catálogo las donas, pues simplemente no van a encontrar donas, y lo único que se hace es decir, bueno, pues ubica por aproximación la clave que le correspondería a tu producto, ya sea a nivel de familia, a nivel de clase o subclase. Y la idea es que se pueda estar ubicando. Nos queda claro que no vamos a poder ubicar todos los productos, porque igual lo que no existe hoy existirá mañana, y obviamente no pudiéramos estar actualizando cada 3 días el catálogo. Entonces la idea es que ustedes ubiquen de manera general su producto. Lo que no se valdría es que todos sus productos los metan en la clave, con la clave genérica de no especificado. Eso sería una mala práctica. Tendríamos que estar ubicando si es un alimento, si es un alimento y es un pan, pues simplemente se va desagregando hasta el nivel que nos permita el catálogo, ubicarlo y no hay mayor problema. Si ustedes se dedican a comercializar medicinas, dicen, no, es que mi medicamento tiene cloruro de no sé qué, con yodo y no sé qué tanto, tiene quinina y triquina, y etcétera, y a lo mejor no las encuentran, pero al final es un medicamento lo que estás comercializando, entonces utiliza una clave relacionada con medicamentos. Entonces, de hecho, es un catálogo internacional, ustedes pudieran estar documentando toda la información de ese catálogo y pues la idea es precisamente no que ustedes lo hagan cada vez que vayan a emitir una factura. Esta parametrización o personalización de los catálogos pues sería una sola vez. Sería una sola vez al momento de que yo cargo por primera vez mis productos, los servicios, las configuraciones de mi sistema, de tal suerte que ¿para qué quiero que me aparezcan en mi sistema de facturación los 52,000 elementos? Simplemente yo le digo a mi área de sistemas, pues yo nada más vendo 10 cosas y esas son las claves. La parametriza y al momento que voy a facturar, nada más me van a aparecer en el combo de los productos, los 10 productos que comercializo, y si me apuran y si mi sistema o si mi área de sistemas es así súper buena onda, lo que van a hacer es decir, ok, al momento de que das de alta tus productos, me vas a poner si causan IVA, cuál es la tasa, si es la misma la base que el importe, etcétera, etcétera, de tal suerte que al momento que yo voy capturando, en automático se va poblando todo el comprobante. Y en muchos casos, cuando son operaciones relativamente sencillas, si yo nada más tengo un producto porque nada más rento una casa y tengo un cliente, pues igual y hasta le pongo ahí que es arrendamiento y en automático me sale la factura, ¿no? Pero obviamente eso tiene que ver con cómo se desarrolle o cómo nuestro proveedor de sistemas o nuestra área de sistemas o nuestro desarrollador aproveche precisamente todos estos cambios en beneficio de mi proceso. Aquí viene un poco la explicación de los diferentes campos. Hasta la versión actual tenemos 2 tipos de campos, ¿no? Los requeridos y los opcionales. Por ahí muchas veces lo que hacía el técnico decía, pues es que es opcional, ¿no? Entonces, pues si es opcional, pues no lo pongamos. Entonces, obviamente, ustedes o el contribuyente o el fiscalista o el contador
cuando se daba cuenta de que sus facturas, a pesar de que los productos que estaban vendiendo estaban grabados de IVA, no lo estaban incluyendo, pues ahí tenían un tema, ¿no? Y la gente técnica decía, pues es que es opcional, y si es opcional, pues yo entiendo que si quiero lo meto y si no, no. No, es opcional porque lo utilizan todos los contribuyentes y obviamente para algunos sería opcional, pero para otros no. Entonces, por eso, en esta nueva versión ya se maneja un campo condicional. Condicional quiere decir que si me aplica, entonces lo tengo que poner. Si se da el supuesto, lo tengo que poner. Si no se da, pues simplemente no se utiliza y ahí ya el dato opcional se vuelve no necesario. Las reglas de validación, como les comentaba, tenemos 46 reglas de validación. Vienen desde reglas tan básicas como las aritméticas, para que vean que realmente 2 más 2 son 4, y o cuestiones como las multiplicaciones, las divisiones, etcétera, se estén dando, las de congruencia. O sea, si dices que en la parte de arriba de los conceptos que tiene IVA uno de los productos, pues lo que tendríamos que estar verificando es que exista un total de impuestos trasladados. No pueden decir, pues sí causa IVA, pero no plasmo en el total que hubo un IVA. El tema de la condicionalidad, que también es igual que el campo, donde se van verificando si existe este campo, lo tienes que poner de esta manera, si lo manejas si se integra este valor, se tendría que estar haciendo. Aquí vienen algunos ejemplos de las reglas de validación. Si bien estas reglas de validación aplican para el PAC, para el proveedor que va a certificar el comprobante, la recomendación es que su sistema de facturación pues las integre para que de origen, pues ya como para qué se la mando al proveedor si me la va a rechazar. Y obviamente eso me genera tráfico, me genera el ser menos eficiente, y la idea es que este proceso les ayude a ser más eficientes a ustedes y a nosotros. Entonces, estas reglas de validación, la recomendación es que se vayan integrando desde el inicio. Están orientadas al proveedor, pero al final ustedes las tienen que cumplir, o su sistema de facturación las tiene que cumplir. Entonces, vayámoslas integrando. En el caso de los patrones, pues ya se define qué caracteres son correctos o qué caracteres son válidos para un determinado campo, la conformación de ese campo, etcétera. Entonces también, ese es el resumen básicamente. De aquí lo importante es que se actualiza la representación impresa, y sí me gustaría hacer algunas precisiones. Hoy la regla es que lo que tenga mi XML es lo que tendría que estar poniendo en la representación impresa. Si nos vamos con esa misma regla a la nueva versión, pues va a resultar que va a aparecer telegrama mi factura, o peor aún, no, puras clavecitas. Y obviamente, si yo recibo una factura, dicen pues es PQ, PPD, pues simplemente no podría estar a partir de la representación impresa verificando si la factura fue llenada correctamente o no. Entonces la idea en este caso es, el principio es el mismo, se integra toda la información del XML, y además cuando nada más integre la clave conforme al catálogo, se tiene que estar integrando la descripción de esa clave para que quien lea la representación impresa pueda traducir esa parte de la factura. También nos han cuestionado mucho sobre si el SAT va a actualizar sus servicios. Obviamente tiene que actualizarlos, va a actualizar el servicio gratuito de generación, la factura móvil y el aplicativo de mis cuentas. Y la idea es que esto que les acabo de comentar, de eficientar los procesos, de eficientar el proceso de emisión y simplificarlo, se va a hacer. De tal suerte que en el caso de la aplicación gratuita, pues podamos guardar nuestro catálogo de clientes y no tengamos que estar capturando cada vez que emitimos una factura el nombre del RFC de mi cliente, de los productos, para que ya nada más diga, pues si yo nada más acepto 3 formas de pago, que es efectivo, transferencia y tarjeta de crédito o débito, pues nada más me aparezca en eso en mi sistema, y ya no me tengan que estar aventando en el combo de 40 elementos la información. Y bueno, ya por último, el tema de la convivencia. De julio a noviembre, las 2 versiones son válidas, tanto la 3.2 como la 3.3, y a partir del 1 de diciembre
el uso obligatorio será para la versión 3.3 de la factura. Entonces, durante julio, noviembre, cualquiera de las dos, puedo emitir las dos, puedo emitir una, puedo emitir la otra, pero a partir del 1 de diciembre, todos con la versión 3.3. Ahora sí, pasamos a las preguntas. Sesión de preguntas. Sí, retomando el tema de la clasificación de los productos, por ejemplo, un medicamento que es para el cáncer no está dentro del catálogo. ¿Es correcto que yo le ponga medicamento para el dolor de cabeza? Pues si no existe algo relacionado, no debería de existir un genérico de medicamento, ¿no? A un nivel más arriba. Es que no existe, ya lo hemos localizado y no existe. También tenemos el caso, por ejemplo, de un omeprazol, y en ese caso, por ejemplo, el medicamento, no existe un medicamento para el reflujo. Entonces, ¿qué le pongo? ¿Omeprazol o le pongo medicamento para el dolor de cabeza? Debe de existir, hay una clave genérica, y si mal no recuerdo, ese ratito lo estábamos viendo precisamente con un laboratorio, de que hay genéricos, hay medicamentos genéricos, porque este que comenta del dolor de cabeza es muy específico y obviamente no es, ojalá y se quitara con una pastilla para el dolor de cabeza el tema de la enfermedad que comenta, ¿no? Pero sí, yo creo que más bien habría que estar revisando el catálogo y la clasificación. De hecho, estamos por publicar en el portal una herramienta que te va a permitir, a partir de palabras o de familias, así como el ejemplo de las donas glaciadas, que digas, pues es un alimento, no es un alimento, es un medicamento o es una cuestión de industria, etcétera, para que le permita al contribuyente estar ubicando de manera más sencilla el tema de la clasificación correcta. En cuanto al tema de la convivencia de las versiones, ¿tiene facultad un cliente de exigirme versión 3.3 y otro versión 3.2 en el periodo que va de julio al 30 de noviembre? Pues no, al final las dos serían válidas y obviamente la definición de qué tipo de comprobante emites pues sería tuya. En el caso, por lo menos nosotros fiscalmente, la autoridad no podría decirte debes de utilizar. O sea, la opción es tuya y tú defines si emites la 3.2 o la 3.3. Si ya por una cuestión comercial, mercantil, te obligan o te exigen, pues ya es otra situación, pero fiscalmente serían válidas cualquiera de las dos facturas que tú emitas y cumplirías con la obligación de emitir comprobantes por las transacciones que realices. Hola, por ejemplo, para el caso de los anticipos, en la emisión del CFDI por el anticipo, ¿va a llevar una clave, ahorita que estamos comentando lo de las claves, ¿va a llevar algún tipo de descripción en específico del catálogo? Sí, de hecho, dentro de la guía de llenado del anexo 20, si mal no recuerdo es el apéndice 6, ya se establece cómo generar un comprobante por un anticipo y ahí precisamente se define, ahí específicamente sí se define qué clave debes de utilizar. Okay. O sea, ahí ya no hay que andar buscándola, ahí la autoridad te dice, para un anticipo debes de utilizar tal clave y se maneja de esta manera. Y en la guía de llenado viene el… Ok, y nomás una última, por ejemplo, para efectos de que tu emisión de tu CFDI es un pago en una sola exhibición, ¿va a haber algún tiempo en el que tú tengas que, después del pago, realizar la generación del CFDI? No, aquí básicamente la recomendación es, si al momento de emitir la factura ya tienes el pago realizado porque te lo acaban de hacer o te lo hicieron hace 2 días, ya pudieras estar o deberías de llenar que si fue un pago en una sola exhibición, pago en una sola exhibición y como forma de pago, pues como te lo hayan pagado. Si al momento de emitir la factura no has recibido el pago, luego entonces ahí tendrías que poner como forma de pago por definir y la clave del método de pago, que es el PPD, pago en parcialidades o diferido, que no sabemos si te lo van a pagar en parcialidades o en una sola exhibición. Y como quiera esa clave te considera los dos supuestos, ¿no? Cuando te realice el pago, que se realice en una sola exhibición, pero sería un pago diferido, o si te lo pagan en parcialidades, que también está considerado. Con respecto a los catálogos, aparece el catálogo de país, aparece el catálogo de código postal, y en el de código postal hace referencia a estados, municipios y localidades, pero no hay catálogos de ellos. ¿Se van a incluir o cómo se va a manejar esto? Sí, se va a estar… Y también de los catálogos, el de servicios profesionales tiene muchas claves duplicadas
y muchas descripciones duplicadas. ¿Se van a limpiar estos o En el o catálogo cómo de lo manejamos? productos y servicios. Servicios sí. Hay muchas claves duplicadas y hay muchos conceptos como por ejemplo animales de granja, gatos, perros, se repite muchas veces con muchas claves, incluso duplicadas. Entonces, no sé si se van a limpiar todos esos catálogos. En el caso del catálogo de claves de productos, no se va a eliminar, simplemente si son diferentes claves y tú dices, bueno, pues para lo mismo se manejan claves diferentes, tú ya defines qué clave es la que vas a utilizar. En el caso del catálogo de códigos postales, estados, etcétera, conforme vayamos avanzando, ahorita les comentaba, básicamente el complemento de nómina y el complemento de comercio exterior y el complemento de recepción de pagos ya están alineados al nuevo anexo 20. Sin embargo, faltan todavía más de 20 complementos que tenemos que ir actualizando y estos se van a ir dando de manera paulatina. Conforme se vayan dando, a lo mejor habrá algunos en donde sí se requiera incluir un domicilio y esos domicilios van a estar alineados a los catálogos específicos y esos catálogos se van a estar integrando dentro del anexo, bueno, de los catálogos del anexo 20 y se pudieran estar consumiendo precisamente en un catálogo de estados, un catálogo de municipios, etcétera, ¿no? Buenas tardes. Para efectos de la contabilidad electrónica, ¿los CFDIs por los pagos y los complementos se van a adjuntar en la póliza de pagos? Pues entendería, digo, sin ser especialista en el tema, al final la definición de la póliza es que tú tienes que estar asociando los documentos. Entonces, si tú emites un comprobante por un pago, y obviamente es un documento que tendrías que estar asociando a la póliza. Gracias. De este lado, mira, nadie. Perdón, yo tengo envío de muestras al extranjero y de acuerdo a la Ley de Comercio Exterior, las muestras que hoy se tienen que enviar con un CFDI dicen que no tienen que valer más de 50 centavos de dólar. Hoy que entré al taller de envío de muestras, dice que tengo que poner el valor de la muestra y luego con un descuento por ese mismo valor para que me dé cero. ¿Aquí va a haber alguna regla para que se conviva comercio exterior con el CFDI? Sí, de hecho el ejemplo que les ponían en casos prácticos es cuando tú das aquí, por ejemplo, en el caso de impuestos internos, como un regalo, como una promoción, como un descuento, un producto y obviamente sin costo. Entonces lo que haces es ponerle el precio unitario, se lo descuentas y te da el cero. En el caso de comercio exterior sí se tienen reglas específicas para el complemento y para el llenado de las muestras. Sí tenemos incluso, ¿no?, en la guía de llenado el tema de las muestras. Sí, en la guía de llenado del complemento de comercio exterior se aborda ese tema específico de las muestras. Pero no dice nada del valor, porque para comercio exterior te dice que son 50, que no debe de valer más de 50 centavos. Entonces, ahorita que dicen, bueno, sí le voy a poner un valor y luego un descuento, ahí el descuento tendría que ser a los 50 centavos de dólar o ese valor unitario tendría que ser 50 centavos de dólar y el descuento de 50 centavos de dólar. Entiendo que por lo que digo, sin conocer a detalle el tema del comercio exterior, te define que las muestras no pueden ser no pueden valer más de 50 centavos de dólar. Entonces, ahí nada más sería cuestión de hoy cómo lo manejas. Les pongo 50 centavos de dólar porque Sí. son más caras que 50 centavos Pues de dólar. si eso es lo que te define para el tema de comercio exterior, pues lo tendrías que estar manejando de esa manera. De hecho, el ejemplo que te comentaban en la mañana es para ejemplificar cuando para impuestos internos tú regalas una mercancía, pero que tienes que facturarla por una cuestión de inventarios o por una cuestión de carácter mercantil. Pero en el caso de comercio exterior, si te obligan a poner hasta 50 centavos, o sea, o le vas a poner un valor de 50, pues lo tendrías que seguir manejando de esa manera. Sí, señor, buenas tardes. En el caso de las retenciones, por ejemplo, de un arrendador, persona física que da en arrendamiento un local comercial, ¿cómo quedarían las retenciones? No sé si en el CFDI sigo trabajando igual, haciendo las del 10% de ISR y el 10.66 de IVA. Esa parte no cambia. El cálculo de la retención sigue siendo exactamente igual. Lo único que va a cambiar es que en lugar de poner la retención a nivel del total, va a ponerlo a nivel de la línea de concepto. O sea, cuando usted ponga
que son 1,000 pesos del arrendamiento y le ponga que causa un IVA del 16%, ahí le va a agregar que hay retención de renta y retención de IVA, nada más que desagregado a nivel de la línea de concepto. Sí, Y obviamente al automático le va a aparecer en la parte de abajo la parte de la retención, pero esa parte de cuánto le va a retener sigue siendo igualita. correcto. En el mismo CFDI. En el mismo CFDI. Es que usted mencionó allí que iba a haber un documento, la emisión de un documento de De retenciones. retenciones. Sí, Sí. ese documento de retenciones ya tiene tiempo que existe, pero existe una facilidad que dice, bueno, si tú en la factura que emitas de la transacción ya generas o ya desglosas las retenciones, ya no tienes necesidad de emitir el otro comprobante. Entonces, en su caso, va a seguir operando igualito. Hola, mi duda es en cuanto al catálogo de la unidad de medida. ¿Qué pasa para el tema de las empresas que facturan servicios? Actualmente tenemos la regla en donde te permite poner NA para uso o goce y el tema de servicios. Pero ya si te vas al catálogo ya no hay una clave que diga NA o que se adhiera o que tenga que ver con el servicio. Claro. Sí, de hecho, no recuerdo si ya se publicó una pregunta frecuente relacionada precisamente con eso. Al final el servicio se puede, ponemos un ejemplo de un hotel, al final es un servicio, entonces tú puedes poner como unidad de medida una unidad de medida de tiempo, que puedes decir una noche, un día, o puedes poner cuestiones como un servicio. De hecho, sí, ya se tiene clasificado y como es una pregunta muy frecuente, si no la han publicado, la vamos a estar publicando, en donde cuál es la unidad de medida y se manejan como 3, 4, ahorita no recuerdo las 4, pero se definen cómo pudieras estar tú midiendo ese servicio, incluso por hora, por día, por noche, etcétera, ¿no? O por evento, pero sí se tiene considerado, o en la unidad de medida hay diferentes formas de estar representando o estar reflejando ese servicio. La última y nos vamos. Buenas tardes. Una pregunta respecto a las adendas que ahorita solicitan los clientes. Entonces, ¿eso significa que con estas modificaciones ya no nos pueden pedir esa información? Bueno, el tema de la adenda es una cuestión que no es fiscal. Entonces, ahí básicamente lo que muchas empresas piden es que se incluyan ciertos datos que son más de carácter mercantil, no tanto fiscal. Entonces, ahí sí nosotros no pudiéramos incidir. Entonces, si la empresa te sigue exigiendo una adenda, obviamente, si está armonizada o está conforme a lo que te establece, no violenta ninguna disposición fiscal, ya es una cuestión entre ustedes y su cliente si se integra o no la adenda. Por acá, gracias. Actualmente, cuando emiten la factura, tengo mi proveedor que valida mi CFDI. Cuando ahora emita mi comprobante de pago, ¿también tengo que validar ese comprobante de pago? Sí, de hecho, el comprobante de pago es un CFDI y como CFDI tendría que pasar por todo el proceso de validación a través de un proveedor o a través del portal del SAT. Ok, y actualmente estoy obligado a conservar o almacenar en mi bóveda digital el CFDI. Ahora tengo que complementar esos comprobantes de pagos junto con el CFDI. Sí, o sea, tú emites la factura, después de que se emite la factura, si tú recibes el pago, al momento de que recibas el pago tendrías la obligación de emitir el comprobante de recepción de pagos. Obviamente ahí el plazo de la generación del comprobante es a más tardar el día 10 del mes siguiente, sin embargo, el comprobante de pago lo tendrías que relacionar a la factura. Okay, ¿por cuánto tiempo lo tengo que conservar la factura con el comprobante? El tema de la conservación para efectos fiscales, recordemos que un comprobante forma parte de la contabilidad y se le aplican los mismos plazos de conservación, son 5 años y hasta 10 en caso de que hubiese alguna controversia de carácter legal.